Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un nuevo programa de la temporada 13 de Meridiano 64. Se están cumpliendo 60 años del triunfo de Arturo Umberto Illia en las elecciones presidenciales de nuestro país y estamos a poco de cumplir 40 años de democracia ininterrumpida. Para hablar de estos temas hemos invitado a un especialista. Es un orgullo, vamos a recibir a un profesor, doctor en historia, investigador principal del CONICET. Estamos hablando de César Katz. El 10 de diciembre de 2023, Argentina va a celebrar 40 años de democracia ininterrumpidos por primera vez. Vamos a charlar con el profesor César Katz sobre los tiempos previos a las elecciones y el último tramo de esta sanguinaria dictadura militar que tuvimos del 76 hasta el 83. Profe, ¿cómo eran aquellos años, esos meses previos a las elecciones, la apertura, la posibilidad de nuevamente los partidos políticos y la transición? Bueno, me gustaría, Gabriel, empezar diciendo que hay un punto de partida importante que fue el 14 de julio, fecha aniversario de la Revolución Francesa, el 14 de julio de 1981. Porque ese 14 de julio del 81 se forma la multipartidaria. El Partido Radical, el Partido Justicialista, la Democracia Cristiana, el Movimiento de Integración y Desarrollo y el Partido Intransigente, estos 5 partidos forman la multipartidaria y dicen que dan por iniciada la transición democrática en la Argentina. Luego, esta ofensiva de los partidos políticos fue profundizándose, acompañada por un fuerte descontento social que generó la movilización de una de las 2 CGT que había en ese momento, que era la CGT Brasil, liderada por Saúl Ubaldini, y toda esta ebullición que conducía a una salida democrática, pero negociada con los militares, no como efectivamente se dará después, dio lugar a la Guerra de Malvinas, digamos, como un salto hacia adelante por parte de la dictadura con el fin de relegitimarse. Ahora, tras el fracaso de Malvinas y el descontento social generalizado, lo que se va a producir es un extraordinario crecimiento de los partidos políticos, ¿no? Vos fijate que cuando se abren las campañas de afiliación, más de 2 millones de personas se afilian a la UCR y cerca de 3 millones de personas se afilian al Partido Justicialista. Es decir, 5 millones de argentinos se afilian en solamente esos 2 partidos. Y sumándole un poquito del MIR. Y habría que sumar los que se afiliaban al Partido Intransigente o a otros partidos más pequeños. Es decir, que a diferencia de ahora, que hay un descreimiento en los partidos, en ese momento había una gran fe cívica y un gran entusiasmo cívico en los partidos políticos como una herramienta para transformar la realidad. Ahora, había una gran diferencia entre la UCR y el PJ. En primer lugar, porque el PJ no había resuelto la crisis de sucesión que había dejado la muerte de Perón, la crisis de liderazgo que había dejado la muerte de Perón. Y se movía con esquemas obsoletos, digamos, esquemas que ya no iban para la época. Por ejemplo, la creencia de que el peronismo era la mayoría natural del pueblo argentino. Es decir, que siempre iba a ganar las elecciones porque era la mayoría natural, y esto lo escribían, ¿no? Es la mayoría natural del pueblo argentino. Pero no había resuelto la crisis de sucesión, la crisis de liderazgo, y estaba contaminado por el clima de violencia del tercer gobierno peronista 73-76. En el caso del radicalismo era distinto. ¿Por qué? Porque el radicalismo había realizado elecciones internas, y en esas elecciones internas los sectores más progresistas, los sectores renovadores, liderados por Raúl Alfonsín, que era el líder del movimiento de Renovación y Cambio, logra derrotar
al sector malvinista, digamos, el sector más conservador y moderado del partido. Es decir, que el radicalismo había renovado su liderazgo y el justicialismo no lo había hecho aún. Esto fue un factor que obviamente nos va a favorecer en las elecciones. ¿Y qué errores se pudieron haber cometido durante la campaña del peronismo que capitalice Alfonsín justamente? Bueno, digamos que el clima de época era un clima antimilitarista. La gente gritaba en las calles, se van, se van, se van y nunca volverán, por ejemplo, ¿no? Pero los militares, el presidente Vignone, general Vignone, emitió una ley de pacificación, que era una ley de autoamnistía, por el cual se olvidaban, se perdonaban todos los crímenes cometidos, todos los crímenes políticos cometidos entre 1973 y 1983. Es decir, que suponía no enjuiciar ni a los militares ni a los sectores que durante el gobierno de Isabel Perón, por ejemplo, los sectores de las 3A y la derecha peronista, habían cometido en ese periodo. ¿Se incluía también a los crímenes de Montoneros o de Lerp? A todos. A todos. A todos. Digamos, era algo... A todos. Acá no pasó nada. Claro, pero bueno, y el líder, ítalo argentino Luder, estaba predispuesto a convalidar esta ley de pacificación nacional, que era una ley de autoamnistía. ¿Por qué estaba dispuesto a convalidarla? Porque amnistiaba también los propios crímenes que se habían cometido durante el tercer gobierno peronista. En cambio, Raúl Alfonsín tuvo una posición mucho más firme, acompañada de la denuncia de un pacto militar sindical. En el sentido que había sectores sindicales que habían acompañado a la dictadura militar. Yo recuerdo, Gabriel, que cuando se produce el juicio a las juntas, lo llaman a declarar a los dirigentes sindicales Baldassini, que era de Correo, y Triaca, de Plástico. Y le preguntan sobre la existencia de desaparecidos y ellos dicen, no conocemos ningún desaparecido, ¿no? Es decir, una complicidad clara de sectores sindicales con sectores militares. Y como dato folclórico, pero que en el plano simbólico tuvo importancia, fue la quema del ataúd que hizo Herminio Iglesias en una manifestación. Justamente a eso le quería preguntar del error de campaña. Cuéntenos un poquito sobre ese hecho tristemente célebre. Sí, la quema de un ataúd que simbolizaba el radicalismo a sus competidores políticos, mostraba claramente esa contaminación que había entre sectores peronistas con la violencia política de los años 70. ¿Cómo venía la parte económica, profe? Recordemos que veníamos del Rodrigazo con ese salto devaluatorio, con quintuplicar la cantidad de pobres. ¿Cómo estaba la parte económica de aquellos años? Bueno, cuando termina el gobierno de María Estela Martínez, la deuda externa era de aproximadamente 7.000 millones de dólares. Cuando termina la dictadura militar, la deuda externa era de aproximadamente 40.000 millones de dólares, ¿no? O sea, va de 7.000 a 40.000 millones aproximadamente. Casi por 6. Exacto. A ello habría que añadir el fuerte proceso de desindustrialización. El caso de Córdoba es claro, digamos, ¿no? Desapareció toda esa red de talleres de autopartes que alimentaban la industria automotriz, ¿no? Digamos, los grandes cordones industriales de Ferreira y de Santa Isabel eran pálidos reflejos de lo que fueron en los años 60 y 70. ¿Puede ser, profe, que hayan vendido por kilo como chatarra toda la matricería, por ejemplo, de Rastrojero? Y puede ser, pues no conozco el dato en detalle.
Porque bueno, recordemos que cerraron la fábrica de rastrojeros en el 80, los directivos de Ford brindaban con champán por la noticia. Claro, porque comienza a predominar un patrón de acumulación financiero basado en negocios financieros más que en inversión industrial. ¿Cuál era la posición de la Iglesia, tanto en el golpe que estuvimos hablando y en el actual gobierno? En el gobierno... En lo que quedamos del primer bloque. En la dictadura militar como en la dictadura de Onganía, en las dos dictaduras, Exacto. digamos. Bueno, durante la última dictadura se produjo la 33 y 34 conferencia episcopal en el año 1976. Allí Monseñor Tortolo es reemplazado por Primatesta y hay una declaración del episcopado argentino que no compartieron algunos obispos, por ejemplo el obispo Nevares de Neuquén, hubo 2 o 3 obispos que no compartieron esa declaración, pero la declaración oficial del episcopado argentino termina en esa 34, no me acuerdo si era la 33 o 34 conferencia episcopal, llamando a orar por quienes tenían la sagrada misión de velar por el orden en nuestra querida patria. Y cuando hablaban de la represión, decía, la represión no puede tener la pureza química de los tiempos de paz. Es decir, que había un aval claro de la jerarquía eclesiástica al golpe militar. Que en realidad no era un hecho raro porque también, digamos, desde el 30 la Iglesia participó de prácticamente todos los golpes militares que hubo en la Argentina. Profe, ¿y cómo ve la evolución de la democracia? ¿Qué se le puede echar la culpa a la dirigencia, a los partidos? Esto de que tengamos más pobres, que tengamos más indigencia, más hambre. Bueno, son las, digamos, la democracia... Por este discurso tan famoso y se ve por todos lados hoy de Alfonsín, de que con la democracia se come, se educa, se cura. Sí, son las promesas incumplidas de la democracia, ¿no? De la que hablaba el filósofo Norberto Bobbio. Ahora, ¿la democracia qué es? La democracia es un conjunto de reglas de juego que establecen una competencia entre actores, una competencia básicamente electoral, para que la confrontación entre actores no sea violenta, no derive en guerra, sino que sea pacífica. Ahora, las reglas del juego no garantizan una democracia de calidad. Es decir, te voy a hacer una analogía deportiva. Si vos vas a ver un partido de fútbol, a lo mejor las reglas del juego se aplican a la perfección, pero si los actores son malos, el partido es un bodrio, ¿no? En el caso argentino tenemos de qué. Malos jugadores. Tenemos una dirigencia política de baja calidad, tanto en una comparación temporal con respecto al pasado argentino. Pensemos en los discursos de Frondizi, pensemos en Córdoba en los discursos de Aguirre Cámara, para nombrar a un demócrata. Pensemos en las prácticas políticas de Justo Páez Molina, cuando, por ejemplo, durante el gobierno provincial de Justo Páez Molina, que era la presidencia de Ilía, se aprueba una ley por la cual se aprueba un registro de bienes para que los funcionarios, al asumir sus funciones, declaren los bienes no solamente propios, sino también de su esposa, de sus hijos, de sus nietos, ¿no? O sea, impresionante. Bueno, hay una baja calidad de la dirigencia política en relación al pasado argentino, pero también en términos comparativos, si uno lo mira, por ejemplo, con la dirigencia política de Uruguay, por ejemplo. Profesor César Kach, esta charla ha sido un gusto, le agradecemos por haber formado parte de nuestro programa. Nuevamente, gracias a vos, Gabriel. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Sigue compartiendo esta pantalla. Hasta entonces.